Sí, mira, el día de ayer yo escuchaba esta conferencia de prensa sobre las manifestaciones que hace este dirigente y se me vino a la mente inmediatamente el artículo 398 del Código Penal, la apología del delito. Nuestro Código Penal tiene una regulación, tiene una conducta prohibida que establece quien públicamente incite a otros a cometer delitos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Esas amenazas fuertes con la intención de, no le veo otra finalidad que desestabilizar el del Estado como tal, en el sentido de que si no cumples con mis amenazas, yo voy a paralizar, me voy a tomar todos los bastiones, no los bastiones, todas las instituciones gubernamentales. Eso es preocupante. Estamos viendo una persona. Bienvenido, Hugo Real, profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Excelente, don amigo. ¿Cómo Guillermo. está? Muy buenos días, donde mías. ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren bien. Espero que se Joven, encuentren ya bien. estás ya está, profesor, como los grandes comentaristas, esto que ellos aceptan y así sea en el carro. Bueno, la cosa es cumplir y utilizar los beneficios de la tecnología, la movilidad, conectarte en el lugar que se pueda, que la señal nos acompañe. Profesor Hugo Real, Do- bienvenido. Gracias por acompañarnos esta semana. Y usted me estaba escribiendo ahorita que me escuchaba en la primera parte del programa y usted me hablaba de la apología del delito cuando yo mencionaba esto de las declaraciones, estas amenazas, más que declaraciones, son amenazas de estos grupos en Bocas del Toro contra el Estado. Apología del delito. ¿Nos pudiera explicar un poquito más de qué trata esto basado en lo que escuchamos ayer todos los panameños en los medios nacionales? sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, mira, te quería hacer un comentario antes de entrar en eso. Te escuchaba hablando del expresidente Lagos sobre que este tema viene de 2008, un comentario muy rápido y yo creo que este tema de la fragmentación latinoamericana viene como desde el 2 de octubre de 1492 por allá. Entonces, eso es solamente un comercial que te quería decir sobre eso. Pero bueno, retomando, ¿no?, a la apología del delito. Sí, mira, el día de ayer, no te voy a pegar mentiras. Yo escuchaba esta conferencia de prensa, específicamente a la ministra de Trabajo cuando comentaba, y ellos pasan el video en la conferencia de prensa sobre las manifestaciones que hace este dirigente, y con mucha preocupación las escuché. Después, recuerdo que antes de dormir volví a escuchar las manifestaciones y se me vino a la mente inmediatamente el artículo. No voy a pegar mentiras, no es que me lo sepa todo de memoria, pero lo busqué, el artículo 398 del Código Penal, el que te comentaba vía chat, la apología del delito. Nuestro Código Penal tiene una regulación, tiene una conducta prohibida que establece que quien públicamente incite a otros a cometer delitos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, ese no, mira, que yo creo que yo amanecí, yo creo que yo desayuné pensando en la apología del delito. Esas amenazas fuertes con la intención no le veo otra finalidad que desestabilizar el Estado de Derecho, al Estado como tal, en el sentido de que si no cumples con mis amenazas, yo voy a paralizar, me voy a tomar todos los bastiones, no los bastiones, todas las instituciones gubernamentales. Eso es preocupante. Estamos viendo una persona o un grupo de personas, o no sé qué otro calificativo respetuoso ponerle, con la intención de, por la fuerza, extorsionar al Estado en que tienes que tomar la decisión que yo te estoy prácticamente ni siquiera pidiendo, que te estoy ordenando si no atenta a las consecuencias. Entonces, eso yo ¿por qué lo recalco? Porque también estas personas después, cuando el Ministerio Público, en este caso hay que decirlo específicamente a quién, que es el representante del Estado o el que el Estado le ha confiado o le ha encargado la persecución de los delitos, activa sus protocolos para conservar el Estado de Derecho, investigar y llevar ante los jueces a las personas que infringen nuestras disposiciones penales. Después entonces estas mismas personas hablan, comentan o se escudan bajo el clásico argumento de la persecución política o la persecución por manifestarme o expresarme, o la manifestación o las repercusiones por ejercer el derecho de la protesta pacífica. Y lo digo esta parte y lo recalco con toda la intención, pacífica. Es que yo no le encuentro nada de pacífico, salvo que mi diccionario esté equivocado o esté desactualizado. Yo no le encuentro nada de pacífico a tomarme
las instituciones públicas, a secuestrar una provincia, a impedir que los medicamentos lleguen, que la comida llegue, a impedir el libre tránsito. Entonces, esa parte de Pacífica, salvo que haya un nuevo diccionario de la lengua española, yo no encuentro dónde Pacífico es sinónimo de este tipo de conductas. Entonces, por eso te comentaba, Nehemías, la apología del delito existe. Sí te tengo que reconocer que me preocupa, revisando con detenimiento, con calma, los delitos contra la personalidad interna del Estado. No encuentro todavía, y me parece, habrán otras opiniones, estoy seguro, de otros juristas, donde puedan manifestar o explicar, encontrar específicamente un tipo penal para cuando tú atentas contra la estabilidad del Estado. Una cosa es la apología y otra cosa es tratar de acabar con el Estado como lo conocemos, el Estado constitucional de derecho. Buscando un poco e investigando un poco, sí logré encontrar que en países donde no se destacan por una democracia plena o por el respeto a las mayores garantías constitucionales, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, en estos estados sí hay una serie un catálogo amplio de delitos donde en el momento que tú salgas amenazando o insinuando o diciendo situaciones como la que vimos en ese video, en esa conferencia de prensa por parte de estos dirigentes, inmediatamente ahí en Venezuela quedas metido en el helicoide creo que es el nombre, por estar atentando contra el Estado. En Nicaragua, vámonos más allá, ya que estos son países que también siempre resaltan como estos sueños anhelados por parte de estos dirigentes. En estos países ahí están los delitos contra el odio, contra el Estado, donde hasta en Nicaragua he visto y he leído que te pueden quitar hasta la nacionalidad y te vuelves un apátrida, que sé que conoces ampliamente este término. Y para los que no lo conocen, los invito, por ejemplo, un caso de una película, esta que hizo Tom Hanks en el aeropuerto, cuando se quedó sin país, no lo recibía en ningún lado porque se había quedado sin nacionalidad. Por otras situaciones, un conflicto bélico, La obviamente una terminal. situación, la terminal, una situación ficticia, pero ese es un escenario, un ejemplo que me viene a la mente sobre qué te pasa cuando te quedas sin patria. Cuando te quedas sin patria, te quedas sin nacionalidad, te quedas sin tu identidad como un ciudadano que no le perteneces a nadie en este mundo. Entonces, No, y acaba eso me el preocupa. profesor, ayer o el domingo, disculpe, profesor, salió que no sé Tranquilo. qué periodistas nicaragüenses, ciudadanos nicaragüenses, querían entrar a Nicaragua y se les negó la entrada. Entonces usted Eh, menciona también todos estos temas y me viene a la cabeza algo en particular, que aquí nos gusta a nivel político, así, panameño también es bastante relajado, le gusta ponerle adjetivos, calificativos a todos nuestros mandatarios, no importa, hemos tenido unos que son en referencia a temas mentales, otros a temas de animales. En este caso, en el actual, se ha hablado muchísimo del dictador, en referencia al señor presidente José Raúl Mulino, y llama la atención que usted está mencionando todos estos casos reales de situaciones particulares de Venezuela, de Nicaragua, de otras latitudes, y nosotros lejos estamos de allí, y tan lejos estamos de allí que los mismos que dicen, profesor, don Guillermo, amigos oyentes, que en Panamá hay una dictadura, son los mismos que tienen la libertad de mentarnos la madre y aparte de eso también de amenazarnos con tomarse el control del Estado en una provincia de nuestro país. Entonces, yo no sé dónde está la dictadura, porque como usted lo menciona, profesor, si esto hubiera sucedido en otros países, yo creo que esas personas ya hubieran desaparecido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser, por eso que yo siempre pido que seamos más allá de mofarnos, de hacer burla de este tipo de cosas, de calificar a nuestros mandatarios, como dije, con estos tipos de calificativos. Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios y parar eso de dictatorzuelo, de dictador, de pichón de dictador, cuántas cosas nos han dicho, porque es que no estamos nosotros en el 1% de la realidad que están viviendo esos países y no vamos a llegar. Esperemos que no lleguemos nunca a esos extremos. Que ser positivo, hay que Esperemos que manifestarlo. no lleguemos. Definitivo. Entonces, Nehemías, sí, no sé si lo correcto sería decir un llamado a la reflexión, porque definitivamente vemos personas o grupos de personas que de reflexionar no tienen la más mínima intención.
El Estado comentaba yo hace un par de días que el gobierno, en este caso, dirigiendo el Estado, tiene una difícil tarea. Tiene una difícil tarea. ¿Y en qué lo enfoco? Tenemos grupos minoritarios que han logrado llamar la atención a nivel nacional, pero grupos minoritarios que están tratando de definir la agenda del Estado y que su voluntad esté por encima de las mayorías. Y ahí yo hago también un punto especial. En democracia, la democracia, una de las características principales de la democracia es que la decisión se toma por la mayoría. Ese argumento de la ley 462, yo siempre le digo a la persona, esa ley fue ampliamente discutida en la Asamblea. Por meses se invitaron a todas las personas y no hubo estos grandes movimientos sociales. No sé dónde estaban, en qué en qué parte del país estaban o en qué actividades se encontraban, no las recuerdo o no las vi o no las identifiqué o ellos no les interesó en ese momento. Pero una vez tenido la ley ya como aprobada, bueno, y ley de la República, entonces ahora esta minoría del país, que tengo que reconocer, somos 4 millones de habitantes, esta minoría, que no estoy diciendo que sean dos, tres, cuatro, ni cinco gatos, pero es una minoría versus el proceso democrático que se estableció para la aprobación de esta ley, ahora venir a imponer tu agenda por la fuerza, por la violencia, por incitar a tomarse las instituciones públicas, a trancar, a secuestrar a ciudadanos, a secuestrar áreas del país, a decir, bueno, ahora para que yo me retire y yo esté en paz, tienes que hacer esto. Eso es preocupante. Eso es preocupante porque yo entiendo perfectamente que si el gobierno en este momento cede a esto, ¿qué va a pasar en los 4 años que continúan? ¿Qué esperamos de un Estado de Derecho donde tenemos un gobierno que yo no soy partidario del gobierno ni tampoco crítico del gobierno, simplemente digo las cosas en su momento, es el que toma las decisiones de la mayoría, abriendo los consensos, abriendo el diálogo? El gobierno no es perfecto, tendrá también sus errores que comete, pero es humano esto. Pero lo que sí nadie le puede criticar a la ley 462 es que pasó el proceso democrático que establece nuestra constitución y nuestras leyes para convertirse en ley de la República. Pero el proceso democrático tampoco establece que ahora, como a mí no me gusta la ley, yo voy a secuestrar al país, yo voy entonces a convocar a huelgas, voy a paralizar y a secuestrar a los estudiantes para exigir que me quitan la ley y yo soy feliz. Eso no es democracia. Amigos oyentes de Radio Ancon, estoy conversando con el profesor de Panamá, Hugo Real, y con don Guillermo Ruiz, productor del programa. Y me llama esta semana, bueno, esta semana no, en los últimos días, ahí me encanta esa gente que se mete en las protestas, ¿no? Aquí y allá, y con una cámara y un micrófono comienza básicamente a preguntar, ¿y usted por qué está aquí? No, que yo estoy aquí por la ley 462 del Seguro Social. Ok, perfecto. ¿Qué parte de la ley usted no está de acuerdo con? Y dicen, con Y el se queda aumento de la sin edad de respuesta. jubilación. Pero señores, no, unos se quedan sin respuesta y otros dicen que por el tema del aumento de la edad de jubilación. Y la persona dice, pero ¿a qué usted se refiere? Sí, sí, porque nos aumentaron la ley de jubilación. ¿En qué parte de la ley dice eso, señores? En Entonces, ningún lado. y eso es un caso muy particular, es algo muy pequeño, este tema de la edad de la jubilación, pero de gran impacto. Porque ahora pareciera que muchísimas personas lo que están es protestando, según esto están en las calles protestando, muchos de ellos, por el supuesto el equivocado entendimiento de que ha habido un aumento de la edad de jubilación. Eso no ha sido así, señores. Profesor Real, usted con su experiencia académica, pedagógica, ¿cuál piensa usted que es la razón para que este pequeño grupo de la sociedad panameña sea tan fácil de manipular, sea tan fácil de convencer con información errada, intencionalmente, equivocada, falsa? ¿Qué está pasando? ¿Qué considera usted desde la perspectiva legal sobre los conocimientos que debería tener un ciudadano, conocimiento básico, ¿eh? ¿Qué está sucediendo en la sociedad panameña en este sentido? ¿Qué nos ha vuelto tan vulnerables a este riesgo que no es panameño, sino global, de la desinformación sobre temas tan importantes como este? Ay, a veces te gusta hacerme preguntas difíciles, mira, te gusta hacerme preguntas difíciles, pero recuerdo, recuerdo, y siempre recuerdo expresiones que me ha dicho mi señora madre.
Nemías, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, la educación es lo que te libera. La educación te libera de la cadena de la ignorancia. Y por ahí siempre recuerdo alguna famosa frase de un exdirector de la Codeco: consumidor informado tiene poder, y yo lo llevaría a los ciudadanos. Un ciudadano informado tiene poder, pero ¿poder de qué? Poder que no te engatusen, poder de que no te engañen, poder de que no te enreden, para decirlo en buen panameño. Entonces, pero ¿cómo tú formas eso? En tu casa, hablándole a tus hijos, generando su pensamiento crítico, que reciban una educación de calidad, no que reciban una educación mediocre, que es un sistema público educativo robustecido, fuerte. Tenemos entonces, cuando las personas no las preparan, cuando no tienen estas oportunidades, porque muchos me podrán criticar y me dicen, no, pero es que no tenemos oportunidad de estudiar, pero que no simplemente en la escuela aprendes el pensamiento crítico, también cuestionándote todo, el por qué a tu alrededor, pero documentar, no escuchando estos cantos de sirena constantes que te dicen, por ejemplo, lo que mencionabas hace un rato: subieron la edad de jubilación, subieron la edad de jubilación. Léete la ley, búscate la ley. Bueno, no entiendes de ley, pero por lo menos pregúntale a otras personas, escucha diferentes versiones para que te formes tu propio pensamiento, para que generes tu pensamiento crítico, para que puedas entonces cuestionarte todo lo que hay a tu alrededor. Cuando tú te cuestionas todo lo que está a tu alrededor, tú puedes generar pensamiento crítico, puedes formarte tu propia idea, no la que te dice tu dirigente, que le vas a creer como si fuera la palabra divina. Ahora bien, cuando entonces uno decide crear algo, por ahí hay un famoso youtuber que le gusta hacer una pregunta, o tiene creo que un podcast, un programa que se llama ¿Por qué crees lo que crees? Esa pregunta yo la siento tan impactante y tan profunda. ¿Por qué crees lo que crees? Entonces, cuando una persona ni siquiera sabe por qué cree en lo que cree, eso es preocupante, y es muy, muy, muy preocupante, porque estás creyendo ciegamente en algo. Y cuando tú crees ciegamente en algo, ya entonces entraríamos en el campo de la fe, pero la fe no está dada para creerle a otra persona. Ya estamos hablando de un plano fuera de este mundo, fuera de entidades corporales. Pero eso es otro tema, ¿no? Eso es Sí, lo que muy, te muy podría decir. interesante, y usted habla de esto del tema de la educación, pero don Guillermo, estamos escuchando aquí a un profesor universitario hablándonos que, bueno, todo radica en esto de la educación, el tema este de un ciudadano informado, educado, combate esto de la ignorancia, la falta de información y demás, pero don Guillermo, bueno, no sé si don Guillermo está por aquí, ya se fue, anda por ahí haciendo café. Mira, me acabas de hacer recordarme ¿Qué educación, Hugo? ¿De qué educación estamos hablando? La misma que mira, tiene 35 días en te, la calle. te voy a comentar un caso de estudio que viví yo que me impactó mi vida, nunca lo he olvidado. Por allá por el año 2015 recuerdo que era presidente del Colegio de Abogados, licenciado Álvarez, conocido como Toto Álvarez, no recuerdo el nombre del licenciado, con el respeto debido al licenciado. Entonces, en ese momento el Colegio de Abogados presenta una reforma a la ley de la abogacía, 2015. Y de una vez, los grupos detractores de esta ley, que se trató en el 2015 de poner lo que está hoy en día, que es el examen de barra, que es una asamblea para reformarlo y cambiar ciertas cosas, porque también tengo que reconocer que la Corte se ha pasado, se le fue la mano en colorante con el examen que están poniendo, pero eso es otro tema. Recordando el año 2015, estaba dando clases en la Facultad de Derecho, y de repente llegan los grupos estudiantiles, uno de estos grupos estudiantiles de la Facultad de Derecho, convocando a los estudiantes que fueran para la calle a cerrarla porque estaban en contra de la ley de la abogacía. Y mis estudiantes una vez, bueno, vamos para la calle, profesor, yo espérense, antes que se vayan les quiero hacer dos preguntitas rapidito. ¿Quién de ustedes leyó el proyecto de ley de la ley de abogacía? Séame sincero, de los 40 que están aquí, ¿quién lo ha leído? Ninguno me dijo que lo había leído. Ok, perfecto. Ustedes van para la calle a cerrarla. ¿Por qué? ¿En qué están de desacuerdo en contra de la ley? No, porque dicen que es que ahora nada más van a poder ser abogados los yeyes. ¿En qué artículo, en qué parte de la ley está? No, es que el dirigente nos está diciendo, y usted no lo ha leído, como futuros abogados, estudiantes de derecho, ustedes van a protestar por una ley que no se han leído. Eso me llama poderosamente la atención. ¿Sabes qué? Para la próxima clase vamos a hacer un quiz del proyecto de ley para por lo menos se lo lean obligatoriamente, ¿no? Bueno, ahí en ese momento ninguno salió a protestar. Aprendieron que ninguno iban a protestar por algo que no sabían. Yo, y si salen, pierden un ojo, le van a tirar gas lacrimógeno, pero por algo que ustedes ni siquiera saben por qué. Por favor, señores, El fanatismo. más inteligencia lleva una vaca cuando va para el matadero.
Entonces, eso me impactó y nunca lo he podido olvidar. Entonces, ese escenario creo que es el mismo que está pasando con, que está pasando probablemente en Bocas del Toro. Y lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, profesor Hugo Real, don Guillermo, amigos oyentes. Ha sido un placer estar esta semana, hoy martes 3 de junio de 2025, son las 3:30 de la tarde en San Petersburgo, Federación Rusa, allá en Ciudad de Panamá. Amigos oyentes, 7:30, feliz semana y vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días en nuestro país con esta situación que estamos viviendo, como he dicho desde el principio de este programa, que se ha sectorizado esta crisis, ha disminuido el nivel de confrontación y se ha sectorizado en el área de Bocas del Toro, pero lo que pasa aquí, amigos oyentes, ya para cerrar, es que tendríamos ya que hacer un diagnóstico a futuro, a mediano y largo plazo, de lo que va a suceder en Bocas del Toro. Y amigos oyentes, recuperar esos 7.000 empleos directos y más de 15.000 indirectos en esa región, si no es imposible, va a ser extremadamente difícil. Amigos oyentes, hasta la próxima. Se despide Hasta la Nehemías Jaén. próxima. Muchas gracias, saludos, buenos días. Muchísimas gracias a ambos. Por favor, pásenla bien. Vamos a la pausa y regresamos. Esta es la mañana Ancon por Radio Ancon.